Bueno, ya escuchamos a Jorge Macri cómo hablaba de la secundaria Aprende. Esta nueva escuela secundaria que empezaría con un plan piloto en 30 escuelas y que después, esto sería el año que viene, el 2025, y que en el 2027 se extendería al resto. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con Romina De Luca, doctora en historia, docente, investigadora del CONICET y miembro también de Vía Socialista. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? Roberto, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para vos, para el equipo de operación y para toda la audiencia que nos está escuchando. Muy bien, gracias por llamar como siempre. No, gracias a vos, sobre todo teniendo en cuenta en el día que estamos hoy, ¿no? Ujú. Romina, contame un poco, porque yo, por ejemplo, te digo, escuché por qué se oponen a esta secundaria nueva. A decir verdad, viene de varios fracasos, ¿no? De la NES, de la secundaria del futuro, etcétera. Pero escuché que se oponían por cosas como que va a haber mucha virtualidad, escuché en algunos gremios, cosas que no es cierto. Contame un poco qué ves sobre este tema. Bueno, primero pensaba, ¿no? Mientras escuchaba el audio de Jorge Macri presentando el Buenos Aires Aprende Secundaria, ¿no? Que de alguna manera está recuperando algo que aparece en una, podríamos decir, en un diagnóstico que tiene que ver con que la crisis de la escuela secundaria, en este caso, tendría que ver con un problema de formato, ¿no? Esta idea de que la escuela, pensada en el siglo XIX, masificada en el siglo XX, no respondería a la sociedad del siglo XXI, entonces que el problema de la escuela secundaria tiene que ver con el formato, ¿no? Y me parece que de alguna manera esto podemos verlo un poquito más adelante, pero digamos de alguna manera lo que está encubriendo es el problema social que está detrás de la escuela, ¿no? Quiero decir, ¿no? Se piensa como si fuera únicamente un problema pedagógico, un problema curricular, un problema de formato, ¿no? Y Ujú. bueno, hay que pensar que la escuela se desarrolla en una sociedad concreta, ¿no? Vos decías, bueno, ¿cuál es esta propuesta, no? Lo Sí. primero, comparto el diagnóstico que vos planteás. Lo primero que decir es otra reforma va más y van, ¿no? Porque recordemos, en el 2015 se implementó la nueva escuela secundaria, en el 2018 la secundaria del futuro, es decir, todos formatos variados, con alguna variación, digamos, de la escuela secundaria que fija la Ley de Educación Nacional, y ahora vamos otra vez con esta reforma, ¿no? A ver, eh, si tuviéramos que explicar como rápidamente, digamos, cuál es la propuesta, y como lo dijo Jorge Macri en el audio que ustedes pasaron, supone que la escuela tiene que adaptarse a las necesidades particulares e individuales de cada estudiante, porque si no las y los estudiantes se aburren, tienen que ser los protagonistas del hecho educativo, la escuela de alguna manera tiene que captar su interés, no ser atractiva, decía Jorge Macri, digamos, en la presentación, digamos, que hizo de esto, ¿no? Y cómo piensan que van a generar eso. Bueno, de alguna manera dividen, sí, la caja curricular entre materias fundacionales, a saber, lengua, matemática e inglés, ¿sí? Y toda una serie de materias optativas que van a formar parte de distintos, ¿sí? Talleres, ¿no? Talleres que, bueno, están estructurados con la lógica, ¿sí? De espacios interariales, ¿no? Por ejemplo, hay un taller de ciencias sociales, un taller de ciencias naturales, que de los cuales, digamos, va a tener un grado de obligatoriedad algunos y de opción otros para que cada estudiante lo elija de acuerdo de sus intereses. Esto, y ahí te contesto lo que vos preguntabas, digamos, Sí. en general fue presentado como, bueno, un tiempo, primero se dijo que podía ser un espacio virtual, es decir, que como no iban a ser de cursada obligatoria, ¿sí? Parecería ser que, digamos, se establecía la educación virtual, es decir, que las chicas y los chicos pudieran y no cursarlo. Mm. Entonces, te imaginás, vos recordarás,
el gobierno de la ciudad, que dio toda una batalla en el 2021 en contra, digamos, del esquema de burbujas y defendió la presencialidad, cuando esto se difundió, sus propias bases de apoyo le salieron al humo al gobierno a decir, no, pará, ¿cómo que vas a introducir la virtualidad? Y en realidad no es que, digamos, los chicos van a poder no estar en la escuela, por lo menos es lo que salieron, las últimas declaraciones que hicieron, tienen que estar en la escuela, tienen que estar todos, pero en realidad lo que presupone, de alguna manera, es que puede llegar a ser un tiempo de cursada que no esté con el docente trabajando en el aula en el mismo momento, sino con esta idea de generar autonomía y generar espacios atractivos, que el estudiante esté solo, resolviendo problemas, ¿no?, en estos laboratorios, o resolviendo proyectos. La verdad es que no es muy claro, ¿sí? O sea, qué es lo que cómo se va a desarrollar esto, ¿no? Y esto es un primer problema que me parece que tiene la reforma, ¿no? O por lo menos los anuncios. Ahora, Romina, disculpa que te interrumpa. Ellos hacen mucho hincapié en que no va a haber virtualidad, ¿no? Sí, por esto que yo te explicaba, digamos, porque efectivamente sus mismas bases de apoyo dijeron, no, ¿cómo que el chico no va a estar en la escuela y que va a haber horas virtuales? ¿Sí? Claro. De hecho, los rumores dicen que las escuelas privadas fueron las escuelas de gestión privada fueron las que primero se opusieron a esta idea de la virtualidad, la no presencialidad. Si vos me preguntas cuál es mi sospecha, yo creo que efectivamente, digamos, los chicos van a estar en la jornada escolar, ¿sí?, en el aula, digamos, en la escuela, pero no necesariamente la presencia de un docente trabajando con unos docentes en un espacio físico concreto, ¿sí? Sí, que puede llegar a ser que tengan, comillas, trabajo autónomo, que, bueno, tiene toda una serie de problemas que si querés ahora vemos, ¿no? Sí. Pero te decía, hay un problema que me parece que es como bastante central, que tiene que ver con cómo se está desarrollando esto, ¿sí? Que, a ver, pensémoslo, ¿no? Se empieza a implementar en 30 escuelas, 19 estatales, ¿sí?, 11 privadas. Claro. El año que viene. Sí, Tenemos que alcanzar por lo menos 508 establecimientos, ¿no? Y hay una parte, sí, de cómo se va a llevar adelante esta propuesta que tiene que ver con la famosa, que sería algo progresivo, si se logra, digamos, realizar sin cercenar puestos de trabajo, que es esta idea de eliminar la figura del docente taxi, ¿sí? O sea, y concentrar a la docencia en sus horas de trabajo en un establecimiento, ¿sí? Pero vos fíjate que de cómo se va a llevar adelante este proceso, nadie sabe nada. Lo único que sabemos, y hay muchos rumores y de todo tipo, ¿sí?, que, bueno, se va a desarrollar en estas 30 escuelas. Y el gobierno dice, no hay que tener miedo, porque acá no tenemos que tener miedo al cambio, no vamos a despedir a ningún docente. Pero lo cierto es que hay mucha incertidumbre en el conjunto de la docencia que no sabe, ¿sí?, si tiene 6 horas en una escuela, ¿sí?, ¿qué va a pasar con esas 6 horas que tiene con esta idea de concentrar, ¿no? Y de alguna manera, el mismo gobierno de la ciudad podría, ¿sí?, despejar todos estos fantasmas, porque quiero decir, es la gente que maneja toda la información y que nos puede decir cómo reubicaría a toda la planta orgánica funcional docente. Pero de esto, lo cierto es que no sabemos nada. Lo único que sabemos es esta propuesta de reforma curricular que de alguna manera me parece que lo que hay que ver, ¿no?, tiene que ver con, bueno, esta idea de, decíamos, no hay virtualidad, entonces uno supone, bueno, no hay degradación, porque supone que las chicas y los chicos están en la escuela, ¿no?, estén ahí presentes, haciendo el trabajo, ¿sí?, que tienen que hacer. Pero vos fíjate que esta idea de los talleres interariales, de alguna manera, que ya lo hemos visto en la década del 90, con los contenidos básicos comunes, ¿no?, y la creación de áreas, o sea, esta idea de que el conocimiento puede trabajar en áreas y que en realidad estamos metiendo en la secundaria, la estructura de la universidad, me parece que es una discusión que es falsa. ¿Por qué? Porque si la universidad puede trabajar con un esquema de autonomía por materias, o inclusive la investigación científica avanza a través de la estructuración de áreas, que parece
parece ser lo que utiliza el gobierno de la ciudad como ejemplo, de decir, en realidad estamos mejorando la educación secundaria. En realidad, lo que puede hacer la universidad o los equipos de investigación trabajan sobre la base de conocimiento disciplinar muy sólido. Y lo que hay que preguntarse es si, como el mismo Jorge Macri reconoce, solo 3 de cada 10 estudiantes llegan al final del secundario con conocimientos satisfactorios, si esa realidad, ¿sí?, de una ausencia de bases sólidas en formación disciplinar, en realidad va a producir un resultado de calidad cuando vos decís, bueno, yo en realidad voy a armar áreas, y entonces pónganse de acuerdo de cuáles son los contenidos mínimos que tienen que aprender y trabajen con un proyecto que les interese y les sea atractivo a las y los estudiantes. Y lo cierto es que lo que hay que decir es que, así como está planteada la cosa, esta idea de los laboratorios puede sonar muy, comillas, moderno, pero en realidad es una clara degradación curricular, ¿no? Encubierta, obviamente, es un proceso de devaluación de los contenidos que está detrás de esta idea de crear un taller con historia, geografía, economía, filosofía, formación ética y ciudadana, ciudadanía y trabajo, lo mismo otro bolsón de un montón de materias en los talleres de ciencias naturales, ¿no? Sumado a, bueno, toda una serie de cuestiones que no se han explicado hasta ahora y que no sabemos cómo van a funcionar. Porque vos fíjate, ¿no? Dijeron que a propósito del interés, la autonomía y esta idea de los talleres optativos, bueno, que se rompía con la estructura ciclada ascendente que tiene la escuela secundaria, que es que vos tenés primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, ¿no? Se rompe con la estructura de que para ascender en la escuela, digamos, repetías con X cantidad de previas y se habla de alcanzar objetivos, ¿no? Objetivos de conocimiento. Pero de alguna manera no nos dicen cómo las escuelas tal como las conocemos ahora, que sabemos que están atravesadas por espacio físico, ¿sí?, de tantas divisiones y tantos años y tantos estudiantes, van a rearmar los grupos, ¿sí?, para poder trabajar con estudiantes que por objetivos, por talleres y por intereses se rompe la estructura, si vos querés, el ordenamiento cronológico, ¿sí?, de las y los estudiantes, claro, que vos tenés los de 13 con los de 13, los de 14 años, los de 15 con los de 16, y así, ¿no? Y acá se abren también toda una serie de interrogantes, porque no es la misma la madurez emocional, cognitiva de un chico o una chica que está recién arrancando la escuela secundaria a los 13 años, ¿sí?, que alguien que tiene 17, 18. Entonces, claro, digo, ahí lo único que hay es un enunciado, ¿no?, que no habría más previas, pero sí lo que se repetirían serían las materias, ¿no? Exactamente. Fíjate que anunciaron que se eliminan las previas, se elimina la repetición sí, como mecanismo, digamos, formal, y en realidad lo que se hace es empezar a trabajar por objetivos, y fíjate que señalan algo que es súper contradictorio, porque dicen, todo el grupo que arranca a principio de año termina junto y asciende junto al año siguiente. Pero eso sí, no es verdad, porque si vos dividís el currículum entre espacios troncales y anuales y no los aprobás y dicen que van a generar espacios de trabajo acelerado, personalizado, etcétera, etcétera, bueno, ¿cómo convivís eso en un mismo espacio físico que es el aula? A mí me gustaría que eso me lo expliquen, ¿no? O sea, porque si tuviéramos escuelas además que tienen infraestructura, que tienen espacio, me pongo a pensar si esto puede existir, digamos. Pero si vos tenés, ¿sí?, para decirlo sencillamente, 5 hay más, ¿no? Pero digo, como para hacer una cuenta rápida, 5 aulas, y yo con eso después quiero armar 25 grupos, explíquenme en ese espacio físico cómo los vas a armar, ¿no? ¿Cómo se hace? Claro. Entonces, son cosas que en los papeles uno puede decir, hasta podrían sonar muy bien, pero después en realidad hay que ver, uno, cómo se implementan, ¿sí? Y además, digamos, bueno, ¿qué es lo no dicho, la letra no dicha en esto, y que tenía que ver con esto que te planteaba antes, ¿no? O sea, hay toda una idea de que la crisis, ¿sí?, de la escuela secundaria tiene que ver con el formato, tiene que ver con el desinterés de las y los estudiantes por la escuela, ¿sí? Y me parece que acá hay un problema que elimina completamente los elementos exógenos que muchas veces explican la crisis educativa o la crisis de la escuela, ¿no? Pensá,
cuáles son los principales motivos de abandono de las chicas y los chicos de entre 16 y 17 años cuando dejan la escuela. Minoritario, sí, el desinterés, ¿no? En minoritario es la falta de interés por ir a la escuela. Luego es porque tuvieron que salir a trabajar, porque atraviesan una paternidad no planificada, embarazo adolescente, ¿sí? O por cuidado de familiar. Esos son los principales motivos de desescolarización o de abandono de la escuela. Y claro, ahí lo que uno ve en ver... el gobierno, perdón, que solamente dice del desinterés de los chicos, ¿no? Es decir, hace hincapié ahí el gobierno. No en el resto de las cosas, digamos, socioeconómicas, sociales. Y vos fíjate que precisamente, ¿no? En el anuncio Jorge Macri decía, nosotros estamos modificando la estructura de la escuela, el formato, para dar una respuesta a esos 7 de cada 10 chicas y chicos que en la ciudad de Buenos Aires no terminan la escuela con conocimientos satisfactorios, y debería decir, y muchos inclusive abandonan la escuela secundaria, ¿sí? Aunque la secundaria es obligatoria. Pero a esos 7 de cada 10 son los que están atravesados por estos problemas sociales, ¿sí? Sociales, económicos, sí, que tiene que ver con que vos no podés pensar a la escuela como si estuviera por fuera de la sociedad. Y entonces, si efectivamente yo tengo un problema de una piba, un pibe que dejó la escuela porque si tuvo que salir a trabajar, bueno, no tiene que ver con el desinterés per se del formato de la escuela, y entonces hay que empezar a pensar que tenemos que descubrir la pólvora, ¿sí? Claro. O sea, y con esto no quiero decir que la escuela secundaria no tiene problemas y que no hay que pensar, digamos, cómo mejorarla, ¿sí? Claro. Ahora, Romina, viendo este panorama, bueno, evidentemente está todo por verse, ¿no? En el plan piloto, qué es lo que va a pasar, pero bueno, hay algunos interrogantes que a mí me parecen muy importantes. A nosotros tenemos como diagnóstico, tanto vos en eso coincidimos, Jorge Macri, todos coincidimos que la escuela hoy no da las respuestas que tendría que dar. Es mucho decir que habría que repensar la escuela, porque en su momento, cuando se hizo un avance en educación, en la época, bueno, de Sarmiento, digamos, que lo hizo con la ley 1420, se avanzaba para alfabetizar, porque se necesitaba trabajadores en ese momento para una burguesía que aparecía y tenía necesidades de gente que fuera alfabeta. ¿No habría que hacer una discusión más amplia, algún congreso y repensar todo esto? A ver, sí, está claro, digamos que, tenemos que la escuela argentina tiene un problema, pero me parece que lo que tenemos que pensar, ¿sí?, tiene que ver con si es causa del formato únicamente o en realidad es expresión de una sociedad que hace décadas que viene degradando sus condiciones de vida. Si pensamos en relación al trabajo, sí, digamos, pongámoslo en los términos de Macri, ¿qué interés va a tener, sí, una chica y un chico en hacer el esfuerzo de terminar la escuela secundaria si sabe que ese título no le garantiza ningún trabajo? Claro. Ese título secundario. Entonces, claro, en realidad, ese es el problema que está detrás de la crisis de la escuela. Obviamente, si vos me preguntás, yo creo que efectivamente todos los que nos ubicamos, ¿sí?, en el sector, los sectores, los espacios de lucha, ¿sí?, los espacios que, digamos, militan por transformar esta sociedad, efectivamente la discusión pedagógica, la discusión en torno a el formato de la escuela, digamos, eso tiene que estar. Y si me preguntás, digamos, me parece que hay como cuestiones como muy elementales que uno podría pensar que mejorarían, ¿sí?, la escuela. Una escuela de jornada completa, una escuela donde, sí, inclusive una escuela que pueda ser un polo, sí, de
educativo, claro está, y eso implica, digamos, fijar objetivos, fijar cómo vamos a trabajar, pensar el tamaño de los grupos, pensar en parejas pedagógicas para llevar adelante diagnósticos, escuelas que tengan con gabinetes que puedan diagnosticar problemas, escuelas que puedan, digamos, de alguna manera, si tenemos a 6 de cada, o 7 de cada 10 chicas y chicos que son pobres, si la escuela es de jornada completa, porque acompaña, si vos querés, la jornada laboral de las familias, bueno, la escuela tiene que brindar desayuno, almuerzo y merienda de calidad. Uno puede pensar, digamos, en una jornada completa, vos podés tener en uno de los turnos, o en su también jornada extendida, bueno, acá se desarrollan los espacios curriculares, y en el otro turno puede tener aspectos lúdicos, aspectos culturales, aspectos musicales, y además que las pibas y los pibes puedan hacer la tarea en la escuela, acompañados por un docente, ¿sí? Porque pensemos que las familias que no terminaron la escuela secundaria, es muy difícil que acompañen a sus hijas y a sus hijos cuando le dicen, che, no entendí el teorema de Pitágoras, explícamelo vos, ¿no? O sea, entonces, efectivamente, eso tiene que hacerlo el conjunto de la docencia. Entonces, de alguna manera, la escuela, el pensar el formato de la escuela, cómo la modificamos en un congreso educativo que pueda pensar, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuáles son los contenidos curriculares culturales fundamentales? Porque no es cierto, ¿sí?, que hoy las chicas y los chicos, en realidad, porque tienen acceso a internet, saben más que el docente que ha estudiado, se ha formado y maneja un conocimiento disciplinar. ¿Por qué estamos confundiendo información, que hay un montón, con conocimiento científico? Claro. Pero no vamos a pensar que es lo mismo si la información que el conocimiento disciplinar, el conocimiento científico. Y la escuela es un espacio transmisor de cultura y de conocimiento científico para, digamos, las generaciones que está formando. Entonces no puede claudicar de esa tarea. Entonces, efectivamente, ¿sí?, hay que pensar qué hacemos con la escuela, pero me parece, y esto va de la mano, digamos, a lo que muchas veces hemos discutido, y tiene que ver con este, si vos querés, paralelismo que estamos haciendo con la escuela de Sarmiento. Me parece que hay dos cosas, ¿sí?, que podemos pensar en ese paralelismo. Por un lado, la sociedad de Sarmiento era una sociedad ascendente, y entonces efectivamente, o sea, en un capitalismo ascendente, ¿sí?, de estructurador de relaciones sociales, y entonces de alguna manera se pensó una escuela para sacar a la población de la barbarie. Y cuando digo la barbarie, estamos diciendo niveles de analfabetismo. La década, fines del siglo XIX, el 70% de la población era analfabeta. En 1940 solo el 13% de la población era analfabeta. Eso lo hizo la escuela de Sarmiento, ¿no? Obviamente con una sociedad que empujaba, y con una sociedad en la cual se buscaba dotar al conjunto de la población de una formación homogénea, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hicieron? Y este es el otro aspecto que me parece central, digamos, para poder sacar las lecciones de lo que nos pasó, ¿sí? Vos fíjate, la escuela sarmientina, ¿sí?, a partir de luego la sanción de la ley Laínez, fue una escuela, o sea, esa escuela pujante, ascendente, ¿sí?, constructora de relaciones sociales, en realidad fue una escuela altamente centralizada, en donde la nación fue la que asumió la labor principal, ¿sí?, de subsidiar a las provincias para que pudieran estructurar su sistema educativo en todo el territorio. Y vos fijate que una de las claves, si vos querés, ¿no?, explicativas de esta crisis educativa también tiene que ver con la descentralización. Claro. Es decir, de los 70 para acá, ¿sí?, la nación pasa a tener una función absolutamente accesoria, ¿sí?, en lo que refiere, digamos, a la política educativa, y le dice a las provincias, háganse ustedes cargo del sistema educativo obligatorio. Y eso en realidad implica, digamos, es una acción de ajuste. No nos extraña entonces que luego lo que uno ve como la crisis de la escuela, ¿sí?, tiene un correlato territorial muy profundo, y vos tenés, digamos, que las provincias más pobres tienen los resultados más pobres en materia de educación, y por ende también esas provincias tienen menor presupuesto para afrontar el sostenimiento de su sistema educativo. Claro. Entonces lo otro que hay que pensar es, bueno, tal vez, ¿sí?, no solo hay que pensar esta diferencia, esta articulación entre sociedad y escuela, sino también, bueno, no es algo menor la política educativa. Entonces, esta idea de que las 24 jurisdicciones del país se arregle cada una como pueda y entonces hagan lo que puedan, no sé si es una buena estrategia, y por el contrario,
en esta discusión más general de un congreso educativo que piensa en la escuela, la nacionalización del sistema educativo sería un hecho progresivo en sí mismo, ¿sí? Para intentar romper, ¿sí?, esta tendencia que la escuela copie la miseria ambiente en cada una de las localidades del país. Está muy claro, Romina. La verdad que tenemos cantidad de temas. Yo me quedo, bueno, experiencias en otros países, también cómo se copiaron algunas cosas de Julio Fontán, de Colombia. Bueno, quedan algunos cual, temas, ¿no? Pero te prometo que pronto los tomamos esos temas, volvemos a hacer otra charla. ¿Te parece? Bárbaro. Decimos solo una cosita así como menor, sí, ¿no? Como para que los oyentes se queden enganchados. Fíjate vos, si decíamos de 30 escuelas piloto quieren pasar a 500 y pico de escuelas, lo de Fontana es más o menos lo mismo, ¿no? Se toma una experiencia exitosa, supuestamente exitosa, implementada en 8 países, que alcanza a 50.000 estudiantes. La ciudad de Buenos Aires tiene 4 veces más de estudiantes, ¿no? Con lo cual, lo primero que hay que pensar es si los modelos se pueden escalar tan fácilmente. Pero lo dejamos para desarrollar en otra oportunidad, como vos bien señalas. Perfecto. Te mando un abrazo grande, Romina, y muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? A vos, Roberto, y un abrazo para toda la audiencia. Y bueno, seguimos hablando, te comprometo, un tiempito volvemos a charlar porque va a haber mucho. Es más, vamos a ver cómo se va poniendo en funcionamiento todo esto y qué cosas más se conocen, ¿eh? Un abrazo. Muy bien. Grande. Abrazo para ustedes. Hasta luego. Gracias.